Ahora sí, clase de Torah del 6 de octubre. Vamos a compartir la pantalla. Capítulo 5, versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha aparecido. Permite, te rogamos, que vayamos camino de 3 días en el desierto y ofrezcamos sacrificio eterno a nuestro Dios, no sea que nos hiera con peste o con espada. Bien. Ustedes saben que una de las claves de la buena comunicación es que vos puedas hablarle al otro en el idioma que el otro entiende. Y muchas veces tenemos conflictos porque le hablamos al otro con nuestro propio idioma. Y no hacemos el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro e intentar entender cómo es el otro. ¿Y saben quién fue el primero que hizo este esfuerzo? Según una interpretación del Talmud, el primero que hace este esfuerzo es Dios. Hay un rabino del Talmud que dice: la Torá está escrita en el idioma en el que el hombre la puede entender. Y eso es haber hecho el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro y revelarte un texto que esté en sintonía con tu forma de pensar y de entender para que puedas profundizar en él. Cuando yo hablo con mis hijas y quiero que les llegue lo que les digo, utilizo las palabras y las expresiones que ellas suelen usar. Si yo le hablo a mis hijas como cuando hablo en una prédica, ya me cargan y me sacan el tonito. Y no sirve, porque no es el ámbito, ni el lugar, ni la audiencia, ni el escucha, como quieran llamarlo, de lo que uno está diciendo. Y de la misma manera, si yo les hablo a ustedes como les hablo a mis hijas, no creo que dure mucho como rabino del ámbito. Uno tiene que entender a quién le está hablando y comunicarle en ese idioma para que lo que uno dice sea bien entendido y bien recibido. Ahora ustedes me dirán: bueno, pero entonces no los ayudo a madurar, a crecer. Si les hablo con esas palabras todo el tiempo, entonces no les cambio el vocabulario, no los hago que se eleven. No, yo tengo que en el vocabulario de ellos ir tratando de que aprendan, que entiendan y que ellos mismos decidan ir un pasito más arriba. No lo puedo hacer simplemente desde una bajada de línea. Esto es un tema también muy de época. No sé si les gusta mirar series o películas de otras generaciones, pero cuando vos mirás las películas de la década del 50, que justo estoy viendo una serie que tiene que ver con esa época, vos encontrás que los papás le hablaban a los hijos como hablaban los papás, no como los hijos. Y el hijo tenía que hacer el esfuerzo de prestar atención y ver cómo... Bueno, hoy vivimos una época donde el que escucha no hace ningún esfuerzo. O le hablas en su idioma o no te escucha. Y lamentablemente es algo que tenemos que entender para no perder eficacia en la transmisión. Pero bueno, ¿dónde está eso en el Pasuk? Moshe viene a sacar a los judíos de Egipto y a Egipto de la cabeza de los judíos. Y para sacar a Egipto de la cabeza de los judíos, tiene que sacarlos de las supersticiones, de las creencias en la magia, en el hechizo, en la brujería, en los encantamientos. Eso se creía en Egipto. Pero si vos estás hablando con el faraón o con el poder egipcio, no le podés explicar que tu Dios es un Dios diferente, inmanente, que no tiene parte física, que es trascendencia, que está... No le podés explicar eso. Entonces, en términos de los egipcios, si vos no querés que tu Dios se enoje con vos,
Lo que vos no querés es que te haga hechizos, magia y demás. Por eso el texto que leímos recién. Lo voy a poner por si alguno se perdió con la introducción que yo hice. El Dios de los hebreos nos ha aparecido. Permite, te rogamos, que vayamos camino de 3 días en el desierto y ofrezcamos sacrificios eternos. Nuestro Dios, no sea que nos hiera con peste o con espada. Este que nos hiera con peste o con espada es el hechizo, la magia, el ataque que Dios haría con nosotros si se enoja conmigo. Nosotros vamos a ver, con el recorrido de los judíos en la Torá y en el desierto, que Dios no hace eso habitualmente, y mucho menos simplemente porque el faraón no nos deje salir. Entonces, acá lo que tenemos es un texto que está pensado para que lo entienda el poder egipcio en términos de sus creencias religiosas, no de las nuestras. Es pensar en el otro para que el otro me entienda. Con esta idea, vamos a ver la primera, y es un camino de 3 días. Acuérdense que 3 es el primer número de la Kabbalah que habla de un periodo completo. El primer periodo completo de tiempo que presenta la Kabbalah en la Torá es 3 días. El segundo es 7. El tercero es 10. Y el siguiente es 40. Son los números que hablan de algo completo. Entonces lo que quieren es poner una distancia con la tierra de Egipto. Ahora vamos a ver por qué. Esperen que tengo unos chats y ahora les voy a contar el porqué de eso. No existe hoy el verticalismo de antes. ¿Acuerdo? ¿Por qué es Egipto el país en el Éxodo? Bueno, yo creo que lo hablamos, Ceci, pero igual lo volcamos un poquito de vuelta. Hay 2 grandes conceptos para entender atrás de esta idea. La primera es que la Torá sale de Egipto y sale de Irak. Abraham se va de Irak, Babilonia, Éufrates y Tigris, y Moshe saca al pueblo de Egipto. Esas eran las 2 potencias de la antigüedad. El poder en la antigüedad que hoy reside en Estados Unidos y Rusia, China y Estados Unidos, Argentina y, no sé, Bolivia, pongan los poderes que ustedes quieran, los 2 lugares de poder eran Babilonia y Egipto. Y entonces la primera salida, Ceci, es de los lugares de poder para fundar una sociedad donde el poder pase por otro lado, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la lectura de este libro segundo. Éxodo nos va a mostrar eso. Y en el plano personal e individual, lo que alguna vez ya vimos, es que Mitzrayim, como se dice Egipto en hebreo, no es Egipto. Tsar en hebreo es angosto. Mitzrayim es todo lo que te angustia, lo que te hace angosto tu canal de respiración y de expresión y de alimentación. Todo lo que no te deja ser porque te ata, te esclaviza, porque te oprime. Ese es el simbolismo. No es Egipto literal, no es Egipto país, no son los egipcios el problema, es todo aquello que a vos te oprime y no te deja ser, que te angosta y no te deja expandir. Y nosotros en la vida tenemos que expandir la mirada, expandir la percepción, tenemos que expandir nuestro ser, crecer, desarrollarnos. Cuando algo nos agobia, nos aprieta, nos angustia, tenemos que trabajar para soltar eso y salir de allí. Por eso... Sí, el simbolismo, sí, perdón, el simbolismo lo había entendido, pero no terminaba de entender por qué aparecía dentro de lo que es el libro del Éxodo exclusivamente o específicamente este país. O sea, eso es lo que no me acordaba, pero está bien la aclaración. Ok, Sí, buenísimo. gracias. Volvemos entonces a la distancia de los 3 días, que se las vuelvo a poner.
que vayamos camino de 3 días en el desierto y ofrezcamos sacrificios al Eterno. 3 conceptos. Camino de 3 días. Al desierto a ofrecer sacrificios. 3 conceptos que son claves del judaísmo. Primero, camino de 3 días. Llegar a Dios implica un recorrido. No llegamos a Dios porque es una gracia de Dios, es un regalo divino. ¿Me vino o no me vino? No me refiero a si estoy con la regla. En otras concepciones religiosas, la idea de la fe es: ¿la traje de fábrica o no la traje? ¿Me vino o no me vino en mi constitución? En el judaísmo hay que desarrollarla. La fe la tenés que caminar. Tenés que encaminarte a lograrlo. Y tenés que andar. Entonces, el primer simbolismo es tu trabajo. Ir en busca de tu esfuerzo. El segundo es en el desierto. Y ahí tenés la primer cachetada a Egipto, a lo simbólico, ¿sí? A las ideas. Para encontrar a Dios no hace falta una pirámide, no hace falta una esfinge, no hace falta una representación de oro, no hace falta una construcción monumental. El desierto es el lugar para encontrar a tu Dios, porque hay silencio, porque no hay nada material, porque nada te distrae. Lo que tenés que lograr no es poder, sino espacio, lugar, silencio y vacío. Y piensen que si para salir de la cultura imperante de aquel Egipto, esta era la metáfora, piensen que hoy se aplica exactamente igual la misma idea. Nuestro Egipto de hoy es una sociedad que te llena de ruido y de objetos, y que esa cantidad de ruido y de objetos no te permiten tener tu desierto. Porque aparte, acuérdense de las palabras en hebreo. Desierto se dice midbar, y de ahí está la palabra dabar, que es palabra, dibur, ledaber, anime daber. La palabra la escuchás en ese lugar. Pero no porque ese lugar tenga una característica propia, sino por lo que no tiene ese lugar. Por todo lo que hoy te rodea que no te permite a vos conectarte con Dios. Y entonces, una de las cosas más fantásticas que tiene la Kabbalah es: a veces creemos que tenemos que encontrar la herramienta para conectarnos con Dios. Y quizás lo que tenemos que hacer sea correr lo que nos molesta. No hace falta nada nuevo. Tenés que sacar lo que está de más o lo que te impide. En términos de la Kabbalah, la mejor conexión con Dios la vas a lograr cuando corras la cortina que impide ese paso de esa luz. Mientras mi atención esté puesta en el auto, la campera, la zapatilla, la casa, el mármol, la vacación y demás, va a haber poco espacio. Eso no significa que yo esté abogando por el ascetismo, por la pobreza, por el despojo. No, el judaísmo no pide eso. Lo que no debes pensar es que eso es fundamental para tu vida, que esa es la esencia de tu vida, que tu felicidad va a estar cuando logres esas cosas. Ahí es donde tienes que correr. Tu eje es encaminarte a encontrar y sentir la presencia de Dios sin necesidad de cosas físicas. Si después las puedes tener, bienvenido sea. Pero no es a través de esas cosas que vas a lograr la felicidad. Y la tercera
Dijimos 3 días al desierto a ofrecer sacrificios. Acuérdense que todo es sacar tejito de la cabeza, va a ser casi todo puesto en esos términos. En ese país, en esa creencia, los animales eran sagrados. No se mataba a los animales. Pero no porque eran ecologistas como podríamos ser hoy, en una nueva vuelta de tuerca a Kashrut, sino porque los consideraban dioses. Y entonces el judaísmo te va a decir, el animal por ahora en la tierra está para que vos te alimentes. Y cuando te alimentes, tenés que alimentar tu cuerpo y tu espíritu. Y la mejor manera de alimentarte completo es ofrendar algo de lo cual una parte vas a comer vos y otra parte vas a darle a Dios. Y ese juego es la propuesta que reemplaza a la idea de que el animal es Dios y está ahí y no lo puedes tocar porque es Dios. Entonces, fíjense cómo en una simple frase de este segundo libro de Torá se van sentando bases ideológicas muy fuertes de lo que es el pensamiento del judaísmo en la Torá, o la propuesta de vida de la Torá. Bien, volvemos a compartir la pantalla, avanzamos un montón ya hoy. 5.4. Y el rey de Egipto les dijo, ¿por qué, Moshe y Aarón, molestáis al pueblo en sus obras? Id a vuestras tareas. Bueno, el exceso de trabajo es un problema. Y la falta de trabajo es otro problema. Como en la vida, habitualmente decimos, el camino del medio, enseñado por Rambam, suele ser el indicado. Cuando vos tenés exceso de trabajo, no tenés tiempo de pensar, no tenés tiempo de construir tu espíritu, de desarrollar tu ser, de darle otra dimensión a tu vida. Pero cuando vos tenés 0 trabajo, tenés una situación en donde por matar el tiempo, a veces terminás desarrollando y pensando cualquier cosa. El faraón ve acá que aparecen ideas distintas, ideas revolucionarias que van en contra de su manera de pensar. ¿Y qué es lo primero que piensa? Es que esto es distracción del trabajo o falta de trabajo. Tiene mucho tiempo libre esta gente. Está pensando pavadas. Vieron que es una frase y una idea clásica, sobre todo del siglo XX, ¿no? Cuando él venía con la movida revolucionaria, parece que no estás haciendo nada, no tienes nada que hacer, que estás pensando esas pavadas o esas cosas. Era como un prejuicio bastante habitual. El faraón va a entender que acá hay una amenaza a su lugar y esa amenaza la empieza a ver en una ideología distinta a la suya. Y entonces, el próximo versículo se me hace claro, pero tengo un chat. Claro, en general los sacrificios de animales incluían otros que comieran, no siempre los pobres, a veces eran los Kohanim, no importa, el tema era que vos llevabas a compartir, que vos llevabas un sacrificio, lo ofrendabas, significa que dabas una parte y una parte podías comer vos también. Entonces era el juego de sentir que no es solo para vos. En algunos casos eran el Kohanim, otro caso eran los pobres, otro caso era se quemaba para Dios. Era idea de que no todo lo tuyo es tuyo, sino que es para compartir. Entonces volvemos al texto para avanzar un versículo y complementar este, como que no molesten, vayan a seguir con las tareas. Y dijo el faraón,
He aquí que el pueblo del país es ahora mucho y lo hacéis cesar en sus trabajos. Ordenó el faraón en aquel día a los opresores egipcios del pueblo y a sus guardias diciendo: no volváis a dar paja al pueblo como antes, para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan para sí la paja. Entonces, el faraón aplica una vieja táctica clásica de los sistemas totalitarios o de los sistemas opresores, que es la táctica de divide y reinarás. Cuando te aparece un conflicto, lo mejor que podés hacer no es escuchar lo que te dicen, sino provocar una división interna para debilitar ese conflicto. Entonces, le traen un discurso, ese discurso propone una revolución, un cambio, una mirada distinta, una salida de ese Egipto. Entonces el faraón se da cuenta que si el pueblo escucha a estos líderes, él se queda sin ese pueblo. Entonces entiende que la mejor estrategia es que ese pueblo odie a esos líderes. ¿Y cuál es la mejor manera de lograrlo? Que el pueblo judío hebreo vea que por culpa de Moshe y de Aarón, ellos tienen más trabajo. ¿Qué es lo que piensa claramente el faraón? Cuando ahora vean que por culpa de Moshe y Aarón tienen más trabajo, los van a linchar. Ellos mismos van a matar a Aarón y a Moshe, porque por culpa de ellos se les duplicó el trabajo. Es como un mecanismo básico de defensa, es como una idea muy primitiva de conservación de poder. Entonces, yo quiero invitarlos a pensar en eso, porque todos muchas veces estamos tratando de solo conservar lo que tenemos. Y lo hacemos a veces con técnicas o tácticas muy simples y muy básicas. ¿Cuántas veces, para mantener el lugar ilusorio en nuestro marco social, hacemos comentarios medios despectivos o medios a propósito de otros para que se enemisten un poco algunos y yo no perder mi lugar en esas relaciones? ¿Cuántas veces en el trabajo yo dejo comentarios ahí al pasar para que algunos no me pasen en la carrera en la que quiero llegar? Y así un montón de situaciones de que lo que hacemos es, a través de algunos comentarios maliciosos, tratar de sostener el poder que tenemos. Yo no sé quiénes tienen de acá hijos o cuántos, pero el número 3 en los hijos provoca esto muy seguido. Que uno, para estar con el otro, se alíe con el tercero, que uno mande al frente al otro, hay jueguitos permanentemente en los que tratan de operar los hijos para no quedar desplazados o fuera del lugar. Y pasa lo mismo con amigos, y pasa lo mismo con relaciones laborales y demás. Lo importante acá de este relato, que voy a volver a compartir, es que el faraón empieza a darse cuenta que lo que Moshe y Aarón proponen es tan amenazante porque llega a las cabezas de la gente que necesita actuar rápidamente y lograr derribar el reconocimiento que recibieron Aarón y Moshe de parte del pueblo.
Entonces, les quita la materia prima, no les da más la paja para hacer los ladrillos, 5, 8, pero el número de ladrillos que hacían ayer y anteayer, impondréis sobre ellos. Nada rebajaréis de él, porque están ociosos. Por eso claman diciendo, vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Hágase el trabajo más pesado sobre los hombres para que se ocupen de él y no hagan caso de palabras mentirosas. Pero las fake news son viejas. Nada es nuevo. El objetivo del faraón está claro. Sin materia prima, produzcan lo mismo. Y eso los va a enojar. Ahora, no nos enojamos siempre con quien corresponde. Si el faraón me esclaviza y porque yo quiero liberarme me redobla el trabajo esclavo, ¿con quién me tendría que enojar? ¿Con el que me trae la idea de que yo soy esclavo o con el faraón que me esclaviza? Es muy común enojarse con el mensajero, es un tema que ya hablamos en otros momentos, es muy habitual. Para mí, lo que la Torá permanentemente nos dice con esto es aprovechar cada enojo, primero para conocerte vos y segundo para ver realmente quién es el destinatario de tu enojo. No siempre es el que a primera vista te enojas. Cuando te enojes, conocete un poco más y después trabajá con quien realmente debieras enojarte. Vamos a ver con quién se enoja el pueblo. Y salieron los opresores del pueblo y sus guardas y hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho el faraón, no os doy paja. Id vosotros mismos a recorrer para vosotros paja en donde quiera que la halléis, y no se disminuirá nada de vuestro trabajo. Y se esparció el pueblo por toda la tierra de Egipto para juntar rastrojos de paja. Y los opresores instaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando había paja. Siempre que leo este texto, siempre lo conecto con los campos de concentración, con los campos de trabajo. No me pregunten si tiene que ser realmente así o no, pero siempre que releo este texto me surge la misma conexión. En donde el objetivo del opresor es quitarte la dignidad humana, porque no te habilita a pensar. Cuando pensás por vos mismo y hablás, te redoblan la opresión. ¿Para qué? Para que la próxima vez, antes de pensar, pienses si está bien pensar. Y lo peor es que muchas veces lo consiguen. Es como cuando vos le proponés cosas nuevas a la gente cercana, un jefe, un cónyuge, un amigo, y siempre te bochan. Pero no es que te bochan diciendo, me parece que esa idea en este caso, te dicen, ay, vos siempre con tus pavadas, vos siempre con tus boludeces. ¿Para qué te dicen eso? Para que no vuelvas a pensar. Y si vos comprás ese discurso, no salís más. Si vos te creés esa etiqueta que te cargan de afuera, te quedás con ella para siempre. Y acá el pueblo hebreo tuvo su primer gran prueba frente a lo que fue la salida de Egipto. Se animaron a pensar, pero cuando se animaron a pensar, que crecieron en Aarón y en Moshe, y los apoyaron, les vino un golpe.
una desautorización le perjudica directamente la vida cotidiana, tiene dos opciones: o arrepentirse y eliminar a Moshe y Aarón, o animarse y explorar ese camino nuevo. No tengo respuesta, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pasa esto? En los juegos de la política pasa mucho, en los juegos de las relaciones de poder, en las organizaciones pasa mucho, en las relaciones donde hay poder de por medio pasa mucho. Mucha gente, la gente que todavía vive en Mitzrayim, no se anima. Y cuando pasan estas cosas, prefiere volver a la situación previa, que era mala, pero era menos mala que esta nueva. Cuando hay relaciones de pareja donde hay sometimiento, esto pasa siempre. En toda relación de pareja, donde los dos no son dos iguales, sino que hay uno que domina al otro, este es el método más utilizado. Cuando el que está siendo dominado y sometido quiere esbozar algún tipo de propuesta de cambio, recibe una humillación tan grande para que no se anime nunca más a proponer un cambio. Y si esa humillación te hace agachar la cabeza y conservar lo poquito que tenés y no querés perder, aunque ese poquito sea sometimiento y abuso, necesitas ayuda. Y esa es la relación de poder de hoy en día que más me preocupa, sobre todo en estos últimos 6 meses. Porque en los últimos 6 meses, en toda relación de violencia familiar o de abuso de poder en la pareja que convive y que está obligada a no salir, se profundiza todo conflicto. Y esto potencia todas estas situaciones complejas que de por sí son graves y en pandemia mucho peor. Volvemos al texto. Y fueron golpeados los guardas de los hijos de Israel, a quienes los opresores del faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no habéis acabado vuestra tarea de hacer ladrillos como ayer, como antes, ni ayer ni hoy? Y acá aparece la conexión clara con la Shoah. ¿Alguien la vio? Los capos. Los capos, claro. Tal cual. El sistema de dominación que usaron los nazis no lo inventaron los nazis. El sistema de dominación que usaron en los guetos y después en los campos era nombrar a propios judíos que sometan a los demás. Y ellos solo ocuparse de ese grupito que acá la Torá lo llama Shotrim, policías internos, y que el nazismo lo llamó capos. Y esa es la mayor perversión del poder. Cuando vos, para sostener y mantener tu poder, cuyo objetivo es doblegar y humillar al otro, no hay nada más degradante que obligar a uno de ellos
a someter al resto. Porque le quitas todo espíritu de cuerpo, toda dignidad, toda posibilidad de organización interna. Es lo más degradante que puede haber. Porque te obliga a enfrentarte con tu propio hermano, que además es ese hermano que está ahí porque es el más débil, porque es el que no aguanta someterse al poder del otro. Es la historia de Masada. Es exactamente la misma situación que en Masada. Perdonen para los que ya conocen la historia, pero rápidamente. Los hebreos se habían rebelado en el año 66 contra los romanos que oprimían. El nuevo Mitzrayim eran los romanos en Israel. No les permitían su ejercicio judío libre. Un grupo de celotas, nacionalistas fervientes, inicia una revuelta. Esa revuelta tiene éxito inicial y después del éxito inicial culmina en una trágica derrota que destruye Jerusalén, el templo y mata a muchos judíos. Un grupito de 1000 aproximadamente se escapó y se refugió en Masada. Y en Masada resistieron 3 años más. Y lo que sabemos por la arqueología es que tenían agua, tenían comida, tenían armas y tenían una posición estratégica en la cima de la montaña imposible o casi imposible de conquistar. Y por alguna razón, 3 años después, se suicidan todos. Y la historia y la arqueología descubrió después que la razón fue que los romanos, cuando vieron que no podían conquistar la cima de esa montaña y doblegar a esos 1000, trajeron esclavos hebreos, los que no se habían animado a pelear contra los romanos, los que no se habían escapado más allá, los más débiles, los que capturaron como esclavos, los trajeron y los pusieron a construir una explanada al costado de Masada para llegar a la cima. Claro, cuando lo que construyen son romanos, vos de arriba disparás y matás. Disparás con flecha, con piedras, con lo que sea, y matás. Por lo tanto, no se puede construir esa explanada. Pero si mataban a sus hermanos hebreos, que esclavizados fueron a construir esa explanada. Y entonces, frente a la disyuntiva de enfrentarse a tu hermano hebreo, decidieron suicidarse. Y esos son los juegos de poder que hacen los que quieren mantener y conservar el poder. Y te enfrentan a la gente del mismo pueblo. Por eso, los capos, o los shotrim de acá, tenían esa función, y por eso el aumento de la cuota. Bueno, a ver. Bien, hicieron algunos comentarios como que reafirman cosas que yo fui diciendo, así que podemos seguir avanzando. Voy al texto otra vez de la Torá. Abrimos. Y vinieron los guardas de los hijos de Israel y clamaron al faraón diciendo: ¿por qué hacéis así a tus siervos? No se da a tus siervos paja, pero nos dicen: hacen ladrillos. Y he aquí que tus siervos son golpeados, mas la culpa la tiene tu propia gente. Y saben que la mayoría de los sistemas opresores, y siempre que estamos acá de vuelta conecto con el nazismo, yo les pido perdón si es un tema personal mío, a mí me resuena todo el tiempo. Lo que termina mostrando es que los sistemas de opresión no son racionales, no son lógicos y por tanto no son eficientes. Si el objetivo del faraón es que produzcan ladrillos, si en ese proceso no le da la materia prima, los golpean y les ponen metas inalcanzables, van a producir menos, no más.
los esclavos de los campos de trabajo del nazismo no producían el 10% de lo que era un trabajador normal, porque estaban subalimentados, y porque estaban denigrados, y porque estaban degradados, y porque habían perdido toda conexión con la vida. Entonces, lo que muestra a veces es que el odio es irracional y te hace comportarte irracionalmente a vos. Es más fuerte el odio que el beneficio potencial que podés sacar. Entonces no pensás cómo te pueden rendir más o cómo pueden producir más, sino que pensás cómo los humillás más, cómo los degradás más. ¿Y qué beneficio sacás? Ninguno. Sería mucho más productivo y beneficioso para vos tenerlos mejor alimentados y darles las materias primas. Pero acá lo importante es otra cosa. Es derrotarlos moralmente. Y al derrotarlos moralmente, les quitas las fuerzas de trabajo que podrían tener. Pero no les importa. Y él dijo, el faraón o su representante, ociosos estáis, ociosos, por eso decís, vayamos a ofrecer sacrificios al Eterno. No, no es que yo no te doy materia prima, es que como vos tenés tiempo libre, te sobra el tiempo, venís con ideas raras, bueno, si te sobra el tiempo, trabajá más. Y ahora id, trabajad, y no se os dará paja, mas habéis de entregar la cuenta fijada de los ladrillos. Y vinieron los guardas de los hijos de Israel, y vieron los guardas de los hijos de Israel el mal que estos pasaban cuando se les decía, no disminuiréis nada de vuestros ladrillos en la tarea de cada día, y encontraron a Moshe y Aarón que estaban de pie frente a ellos cuando salieron de la presencia del faraón, y les dijeron, el Eterno os mire y juzgue, porque nos habéis hecho odiosos a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos, dándoles la espada en su mano para matarnos. Y miren qué interesante, ¿no? Bueno, tengo dos comentarios interesantes que ahora voy a comentar, pero antes, miren qué interesante. El faraón logra su cometido y la gente tiene más consideración con sus opresores que con los que vienen a liberarlos. Lo que pasa es que el que te viene a liberar te propone un esfuerzo. Y a veces estamos mejor mal acostumbrados que buenos por lograr o conseguir. La situación de los hebreos en Egipto es la situación de muchos de nosotros habitualmente. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a estar mal? ¿Y cuántos de nosotros sentimos un miedo y un pánico terrible a ejercer un cambio en esa situación? Porque nos da miedo perder lo poco que tenemos. Y sentimos que defender lo que verdaderamente debemos defender es poner en riesgo la miseria que tenemos. Y no nos animamos. Preferimos la miseria que tenemos a lo que podemos llegar a obtener, que en realidad merecemos. No es que buscamos una fama, un dinero, buscamos la dignidad humana, la libertad, la capacidad de ser nosotros, de que nadie nos oprima, de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, que nos respeten, que nos valoren. Y eso es lo que la violencia ejercida intramundo nos quita. La violencia ejercida por un cónyuge, por un hijo, por un padre, la violencia ejercida por un jefe, la violencia ejercida por un amigo. Es cotidiana y permanente.
y nos afecta a la mayoría de nosotros. Yo me animaría a decir que todos tuvimos en algún momento de nuestra vida, o tenemos, alguien que ejerce violencia sobre nosotros. Y yo diría que en nuestra generación, los de que tiene la mía, nuestros hijos a veces ocupan ese lugar. Y con tal de no perder el vínculo con ellos, con tal de que no se enojen, con tal de que nos sigan dejando ver a los nietos, con tal de que nos sigan dejando participar de su vida, con tal de que sigan viniendo a casa, dejamos pasar ciertas cosas. Bueno, tengo un par de chats que quiero comentar. Pareciera otra vez la dinámica de enfrentamiento entre hermanos con el Génesis. Lo que dice Ceci está muy bien. Había una dinámica de enfrentamiento entre hermanos literales de una familia, y ahora hay una dinámica de enfrentamiento entre hermanos de un pueblo, pero vamos a ver que acá la van a superar mucho más rápido y no va a ser el hilo conductor de todo el libro. Va a ser momentos esporádicos y va a haber muchos más ejemplos de fraternidad que los otros, pero es correcta la lectura. Tomás dice, ¿acaso no vale aquí la historia de Stalin con la gallina que va desplumando? Correcto, también fue poco racional y no priorizó obtener más beneficios, sino el ejercicio del poder y el sometimiento. Y Andrés dice, la zona de confort, lo malo conocido, tal cual. Bueno, llegamos hasta aquí en nuestro encuentro del día de la fecha. Les agradezco que me hayan acompañado en esta caminata de 3 días que hicimos recién. Los hago salir de la angustia que les provoco, los libero de Egipto. Que tengan un buen día, que terminen bien la noche, y Hag Sameach. Chao. Buenas noches, Rab. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Hag Sameach. Hag Sameach. Sameach, Claudio, gracias. te esperamos en Tefileros, ¿eh? Acepto. Dile, Simona.